Bueno, seguimos con nuestro discipulado en Casas de Vida en Centro de Vida Lomas. Y hoy vamos a dar la clase número 10 que está titulada Contra el Desolador. El versículo clave de esta clase es Hechos 8:3, que dice: Saulo, o sea Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los objetivos de esta lección es muy importante que sí, efectivamente, Dios tiene un enemigo y tú y yo, que estamos en Cristo, tenemos un enemigo. Pero tenemos que reconocer que ese enemigo está derrotado, está destruido, pero está activo. Eso quiere decir que Él va a operar a través de la acusación, a través de la mentira y a través de la instigación a personas para ser usadas en tu contra, para tratar de destruirte. Jesús dijo claramente que Satanás viene a robar, a matar y a destruir, pero Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Y es importante aprender primero a identificar a este enemigo, porque de dónde vienen todos los hechos que traen ruina y destrucción y muerte en mi vida, vienen del enemigo conocido, Satanás. Hay que aprender a conocerlo, a identificarlo, a resistirlo y a echarlo fuera de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo ha traído la victoria. Cristo lo ha derrotado. Es un enemigo derrotado, pero dice la palabra que el demonio anda como león rugiente, viendo a quién devora, porque sabe que los tiempos están cortos. ¿Los tiempos de qué? Los tiempos de que Jesús venga a encontrarse con sus hijos, con su iglesia. Así que es importante el decir que puedes pensar que Satanás no, si tú no lo tocas, él no se va a meter a tu vida, él no se va a meter en tus planes, en tus propósitos. Déjame decirte que estás equivocado. Satanás es aquel enemigo acérrimo de Dios que quería estar sentado en el lugar de adoración de Dios y fue derribado y nunca podrá estar en la presencia de Dios. Pero su manifestación en realidad se hizo vigente y presente hasta que Cristo estuvo en esta tierra como hombre, investido de poder de lo alto a través de la unción del Espíritu Santo en que inicia su ministerio. Y es allí donde Satanás empieza a reconocer al ungido y dice, y le decían los demonios que estaban dentro de las personas: ¿qué tienes tú que ver conmigo? O sea, se manifestaban. Hasta entonces, Señor Jesús les decía, no era el momento de pelear con ellos, pero les decía, cállate, cállate, sal de él, ¿no es cierto? Y aún Jesús mismo fue atacado por Satanás una vez que recibió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo quería confundir, lo quería otra vez atraer a este hombre a él mismo, pero Jesús resistió a través de la palabra y entonces fue que lo mantuvo limitado en esa operación, lo resistió y lo echó fuera de su vida durante esta tierra. Pero vino un acontecimiento muy importante. De ahí que es muy importante que tú sepas que Jesús ha vencido a Satanás. Y les voy a mostrar estas imágenes que vas a poder ver, que son el fragmento de la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y de la cual ves en esta escena claramente cómo Jesús es torturado, es lastimado, es agredido. Dice la palabra que no se le reconocía, que fue tan agredido porque dice que a través de sus llagas él estaba tomando tu enfermedad, mi enfermedad, la estaba poniendo en su cuerpo, y dice que como un cordero se resistió, no habló, no dijo nada, no pidió auxilio a los ángeles a protegerlo, porque sabía que era la misión por la cual él venía, porque tú y yo fuimos el fruto de su aflicción. Él estaba pensando en ti y en mí para derrotar a la enfermedad, y que la clavó en la cruz, y toda injusticia la clavó en la cruz, y toda aquella condenación que tú y yo teníamos porque no podíamos cumplir la ley, la vino a clavar en la cruz, y al morir con ello tomó todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades para que el enemigo ya no tuviera derecho sobre nuestras vidas. Eso quiere decir que cuando Él muere, Él desciende al infierno, y yo supongo que en el infierno
los demonios estaban felices porque pensaban que habían derrotado al ungido de Dios. Se burlaban de él, seguramente. Pero ¿sabes qué? El Señor se separó del Padre. ¡Qué dolor! Con toda, si fue al infierno, a las acusaciones, al dolor por ti y por mí. Pero viene el Espíritu Santo y lo levanta. Y es así lo que tú vas a ver en este fragmento de la película, donde al morir Jesús, viene la escena en donde el templo estaba destruido. ¿Y cuál era el templo que representaba la presencia de Dios? Era el lugar santísimo. Y recuerda que al morir Jesús hubo un terremoto. Se levantaron las piedras, aún las personas que estaban enterradas resucitaron. Y hubo tal temblor que se rasgó ese velo del templo que separaba el lugar santo al lugar santísimo. Entonces ves la escena donde el sacerdote hace la cara de admiración porque no puede creer que se haya exhibido la presencia de Dios abiertamente. Y eso representaba que Jesús había abierto nuevamente el cielo por cumplir la muerte, por toda la condenación del pecado. Ahí estaba la victoria, pero aún más, dice que él exhibió públicamente a las huestes espirituales de maldad. Y en la siguiente escena se ve un personaje en un lugar seco, porque dice que estaban en lugares secos, ¿no? Los huestes espirituales de maldad, vestido de negro, es exhibido, le quitan le muestran la cabeza y empieza a gemir porque se da cuenta que ha sido derrotado. Y al final sale la tumba donde es rodada la piedra, entra la luz y Jesús ya no está muerto. Jesús está vivo. Derrotó a la muerte, al Hades, derrotó a Satanás. Entonces quiero decirte que Satanás y la hueste espirituales de maldad, demonios, un tercio de ellos que antes estaban con el Señor, fueron derribados por su actitud, porque ellos querían la gloria y querían ser adorados. Por eso los demonios van a seguir instigando, y de tal manera que el Satanás siempre va a utilizar personas para poder causar daño en esta tierra. Así que hoy te puedo decir que afortunadamente el Señor Jesús ya lo venció. Y por eso dice en Marcos claramente 16, 17, 18, dicho por Jesús: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De aquel que lo venció, en mi nombre. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y de allí nace la gran comisión que Jesús les dijo a sus discípulos: serán vestidos de poder de lo alto, como Él fue a través del Espíritu Santo. Y dice que vayan y hagan discípulos y enseñen mis palabras y sanen a los enfermos y líbrenlos de demonios. ¿No es cierto? Porque ya había victoria. Así que un ejemplo es Saulo. Saulo fue perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso. Él nació en Tarso, ¿sabes? Es Turquía. Era un territorio romano, pero él pertenecía a los hebreos. Él era fariseo de fariseos, que fue enseñado por Gamaliel. Es decir, se jactaba del conocimiento de la palabra y tenía en consecuencia una pasión por decir que aquellos que se levantaban en nombre del camino, es decir, de Jesús, estaban equivocados, porque no podía pensar que tuviésemos una puerta abierta para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era muy religioso, porque el Señor lo iba a usar como instrumento y Satanás lo tenía tomado bajo una mentira, que él servía al Señor matando a aquellos que estaban siguiendo a Jesús. Entonces aquí hay una palabra en Hechos 7, 51 a 52 que dice al pueblo hebreo, y le dicen: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, porque ellos estaban circuncidados en su cuerpo, pero eran tan religiosos que, lo hacían por fuera, pero no por dentro, no en su corazón. Y dice: vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y entonces los judíos crujían los dientes, les daba muchísimo coraje escuchar eso porque se resistían a su religiosidad. Y por eso aparece Saulo, el personaje que era un hombre del conocimiento de la palabra, pero a la vez esa pasión necesaria que Dios ya lo conocía y que iba a ser su instrumento. Pero fíjate lo que pidió Saulo. En Hechos 9:1-2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, porque a los discípulos del Señor, excepto a Juan, a todos los mataron y con muertes horribles. Así que él vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Te imaginas esa pasión de entrar a las casas teniendo la autoridad de arrastrarlos, de llevárselos presos y de que los mataran? ¿Y sabes qué? No había manera de convencer a Saulo, porque él había sido instigado por el propio Satanás para ser una piedra de tropiezo para el camino. Pero ¿qué crees? Que el Señor de todas maneras lo quería usar porque lo necesitaba, por la forma en que él era, por lo que tenía, porque él había sido en su diseño el instrumento. Pero en el ínter, él había sido usado como un instrumento de injusticia por Satanás. Entonces, pues, ¿qué pasó con Saulo? Pues Saulo, de plano, se le tuvo que presentar Jesús derribándolo de su caballo. Y le dice: yo soy aquel al que tú persigues, yo soy Jesús. ¿Sabes? Si cualquier entendido, y este era un hombre entendido, resulta que Saulo tuvo que ser confrontado con la presencia de Jesús. Y estoy vivo, y tú eres la persona que quieres dar cosas contra el aguijón. Pero sabes que yo estoy vivo, yo resucité, yo tengo la victoria. Pero allí no acabó el asunto, sino que queda ciego y tuvo que estar ciego hasta que alguien tuvo que orar por él para que se abrieran sus ojos naturales y espirituales. Y vino la revelación de Jesús. Y a partir de ese momento, él es transformado y él se encarga, usando tanto la nacionalidad romana como el conocimiento de la palabra hebrea, utiliza todo lo que era lo mejor de su época, incluyendo los caminos, para dar a conocer la palabra a todos los lugares que le fueron dispuestos, porque era un hombre letrado y de tal manera que él podía hacerlo y por eso podía ser usado. Pero ¿te imaginas? Las tácticas de Satanás son terribles. ¿Por qué? Porque siempre nos va a meter mentiras, porque él es el padre de las mentiras. Él es el acusador de los hermanos. Es aquel que siempre te va a hacer creer que lo que estás haciendo está mal, que no te puedes presentar delante de la presencia de Dios y que jamás serás perdonado. La palabra diablo en Efesios 4:27 no deja de lugar a dudas de la una intención de atacarnos directamente todo el tiempo. Escucha bien de dónde viene la palabra diablo. La palabra diablo viene de una palabra en griego que se llama diabolos y es una palabra compuesta que dice dia, que es a través de, y balo, que es significa lanzar, arrojar, inyectar. Eso quiere decir que la táctica satánica que describe a este personaje es: yo te lanzo dardos, día y noche, 24/7, aunque tú no te metas con él. Pero sabes que está en nosotros el que estar sujetos, resistiéndolo, porque aunque aviente un dardo, es de nosotros no recibirlo, porque es esa su táctica para confundirnos a través de su mentira. Entonces, es una verdad que cuando hacemos una acción para el reino, siempre va a haber una reacción en el infierno. Es entendido que cuando tú le hables a alguien de Jesucristo, va a haber oposición, porque tú y yo vivimos
en un campo minado, vivimos en un territorio contrario que extendiendo la verdad de Jesucristo para el establecimiento del reino. Por eso el Señor nos dice que tú y yo en Cristo somos su justicia, porque manifestamos a Cristo en nosotros. Y sabes qué, déjame decirte que tú y yo en Cristo, el Señor quiere que seamos la luz y la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque todo lo demás está insípido o está en tinieblas. Y por eso es que seremos, por supuesto, atacados, porque el mundo, cada vez más, el mundo está yéndose a la carencia del conocimiento de Cristo. Por lo tanto, las cosas buenas parecen malas y las malas parecen buenas. Y por eso el no hablar palabrotas, el no emborracharse, el no ser una persona que tiene inmoralidad sexual, aquel que no roba, aquel que habla la verdad, es un extraterrestre, es un alguien que es repudiado, porque ¿sabes qué? Qué extraño eres, no te pareces a todos los demás. Y no nada más, no es que te vean diferente, sino que si es posible, te atacan y quieren limitar tu acción. Pero conociendo las tácticas del enemigo y conociendo al enemigo, no es que tengamos miedo de enfrentarnos porque Jesús ya lo venció. Te quiero decir que te acuerdes de que Satanás es como si fuera un pequeñitito perro, pero con un gran altavoz, que cuando ladra es magnificada su ladrido, pero en realidad es tan pequeño y su destino ya está establecido. Así que si tú y yo lo sabemos que viviremos en esta tierra quizá perseguidos y acusados, pero ¿sabes qué? Nuestra labor como colaboradores juntamente con Cristo es vencer las obras de Satanás en el nombre de Jesucristo, porque no es por tu acción, no es por tu valentía, no es por lo que tú has hecho, es por lo que Jesús ganó y conquistó en la cruz. Así que, un tercer punto es que contrarrestemos sus ataques. ¿Cómo es que yo le voy a oponer? Es que necesito contrarrestar su acción con una resistencia, pero no es con una resistencia pasiva. No es solamente defendiéndome. Si tú te acuerdas cuando el Señor habla de la armadura que tú y yo nos tenemos que poner todos los días, la armadura consiste en cubrirnos para defendernos, pero el Señor no nos limitó a darnos una armadura que solamente nos defiende, sino que tenemos un arma que resistimos en una forma activa y esa arma es su palabra, es decir, Cristo mismo vivificado y revelado a tu corazón. Así que la palabra es muy clara y aquí dice en Santiago 4, 6, 8, pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, estamos en el lugar correcto para que su gracia se manifieste, porque no nos parecemos a Satanás con la soberbia, con el orgullo, con la resistencia, con la rebelión, sino que, dice la siguiente versículo número 7, por lo tanto, sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Es un acto voluntario donde reconocemos que Él es Señor de nuestras vidas, de nuestro llamado, de nuestro propósito, de nuestros sueños, de nuestras habilidades, aún de los dones que el Espíritu Santo ha puesto en ti y en mí. Y dicen claramente la siguiente parte, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos pecadoras y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Es muy claro cuando la revelación que tuvo Juan en Apocalipsis le decía a una iglesia, tengo algo en contra de ti, que fuiste tibio, ni fuiste frío, ni fuiste caliente. Es que no tomaste un partido. Esos lugares son muy peligrosos porque ¿sabes qué? Porque no tomas una decisión. Ni siquiera es una resistencia tan pasiva que finalmente pareceríamos colaboradores del enemigo de Dios. Pero en estos tiempos, el Señor necesita
aquellos obreros que son a la vez guerreros, que construyen, pero a la vez tienen el arma defensiva. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Y dice que Satanás anda como león rugiente, sabiendo que los tiempos son los últimos tiempos, son los tiempos malos. Así que hoy tenemos que tomar en serio esta relación que tenemos con Cristo. ¿Sabes? Él murió por ti y por mí. Cuando tú lo recibes en tu corazón y lo declaras como Señor y Salvador y lo crees en tu corazón, dice que con el corazón se cree para justicia, porque ahora el Señor ha puesto su justicia en tu vida. Y es por eso que podemos estar en la presencia de Dios. Y no se limita ahí, sino que se limita a regresar una autoridad para librar las batallas en esta tierra. Y además dice la palabra que Él nos ha sentado juntamente con Cristo en esos lugares celestiales de gobierno para ser colaboradores con Él y resistir a Satanás y vencerlo en el nombre de Jesús. Es decir, que hoy yo necesito tomar entonces en serio esa relación y no abrir puertas, no dejar ventanas abiertas, grietas, que por allí el instigador, el mentiroso, el enemigo de Dios no puede poseer tu corazón, no puede poseer tu espíritu, pero sí puede poseer áreas en tu vida que están en tu alma y están en tu cuerpo y estarte molestando a través de pensamientos que se levantan como argumentos y altiveces, y al hacerlo se levantan principados y potestades para mantener esos pensamientos. Por eso es que muchas veces gentes que han conocido a Cristo tienen una vida muy destruida porque han permitido que el enemigo viva en casa. Si tú no quieres tener las moscas, tienes que sacar al perro muerto y tienes que cerrar la puerta para que no se pueda meter. Así que, ¿cómo es que hoy yo cierro la puerta? En primer lugar, cierro la puerta porque reconozco la victoria de Jesús, porque reconozco que Jesús es mi Señor, pero también la palabra es tan fuerte, es mi Salvador. Él es el Señor de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Y por eso dice la palabra claramente que nos entreguemos voluntariamente como un sacrificio vivo, en espíritu, en alma y en cuerpo. Quiere decir que limpie mis pensamientos para que el Señor pueda actuar también allí. Y por eso hoy tenemos algo para terminar en esta clase. ¿Sabes? Tenemos que aprender a activar esa autoridad y a renunciar a las obras de Satanás. Hay que ponerle un hasta aquí a Satanás. Tienes que aprender que no es posible que seamos observadores del daño que están generando en mi vida, en mi futuro, en mi propósito, en mi familia, en mis generaciones, en mi ciudad, en mi país, en mi gobierno, en el gobierno de mi país. ¿Cómo es eso? Es que a veces estamos demasiado pasivos viendo cómo viene el destructor y quiere llevarse todas las cosas. Así que yo quiero que hoy repitas juntamente conmigo estas palabras donde vamos a tomar autoridad. Pero lo primero que tienes que reconocer es que hoy Jesús sea el Señor de tu vida. Y si tú nunca lo has hecho, este es el momento, porque a lo mejor no entendías que vives a través de una autoridad apócrifa, es decir, una autoridad de muerte. ¿Por qué? Porque Él toma el gobierno de tu vida para destruirla. Pero hoy tenemos que reconocer el señorío de Jesucristo y decir, sí creo que moriste por mí, Señor, y sí creo que venciste a Satanás. Así que repite conmigo, Señor Jesús, gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Hoy te reconozco como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi vida. Hoy te pido perdón por todo lo que hice voluntaria e involuntariamente, agrediendo todos tus consejos y rompiendo todo lo que los principios que tú has pedido que nosotros vivamos. Pero hoy te pido que vengas a mi vida y que tomes el control y la autoridad. Y después que has hecho esto, quiero decirte que en primer lugar, tu nombre aparece en el libro de la vida. En los tiempos finales estará allí. Pero si tú realmente lo crees, es esa justicia que ha entrado en tu corazón. Y allí, en esa autoridad, vamos a pronunciar lo siguiente. Vamos a decirle al Padre, hoy renuncio, dilo conmigo, hoy renuncio a Satanás
y a todas sus huestes de maldad. Hoy renuncio al reino de las tinieblas, al mundo y sus deseos. Hoy renuncio a vivir en la carne y renuncio a vivir en rebeldía, en desobediencia a tu persona, Señor. Renuncio a la muerte, a todo Dios falso y a toda forma de ocultismo, brujería y adivinación, en el poderoso nombre de Jesús. Hoy cierro todas las puertas que fueron abiertas por mis ancestros, por mis antecesores. Todas las puertas abiertas. Hoy renuncio de todas las puertas abiertas. Yo no conozco sus actos, pero por pertenecer a esta familia, hoy en el nombre de Jesús ordenamos que esas puertas sean cerradas. No tocarán mi vida ni hasta la cuarta generación de mi vida. ¿Por qué? Porque no habrá una maldición que prevalezca en contra de mí. En la autoridad de mi Señor Jesucristo, vamos a decirlo, te ordeno a ti, Satanás, y a todos tus espíritus malignos, que quiten toda influencia en mí, toda asignación satánica a mi vida, sale fuera, porque Cristo me hizo libre para amarle, para conocerle, para seguir su voluntad, para entregarme completamente a Él. Hoy como hijo o como hija de Dios sentado o sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales, te ato, reprendo y echo fuera a ese hombre fuerte en mi vida y en mi familia y a todo enemigo del Señor Jesús que está ejerciendo influencia sobre mí y sobre mi familia. Satanás, tú y tus demonios no pueden infligirme dolor ni daño alguno y de ninguna manera podrán impedir que yo realice la voluntad de Dios en mi vida y que cumpla su propósito, porque le pertenezco a Dios y al Señor Jesucristo por su sangre derramada en la cruz. En el nombre de mi Señor Jesucristo, quito toda amenaza, persecución y encarcelamiento y desbarato todo plan para matarme, para castigarme, para alejarme de Dios, para blasfemar en contra de Él. Te vas de mi vida, engañador mentiroso. Te reprendo y reprendo todo espíritu maligno con furia con la que me persigues y desapareces y te vas de mí y regresas a esos lugares secos en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu desolador, huyes de mí y salen pensamientos, los pensamientos sucios, los pensamientos, los insultos, la deshonra, la vergüenza, la injuria, el aturdimiento, el entumecimiento, el pasmo, toda enfermedad, todo espíritu de temor, todo espíritu de muerte y depresión que me detiene o paraliza, sale fuera. Toda inmundicia sexual, todo espíritu de idolatría y ocultismo. Soy libre en el nombre poderoso de Jesucristo, que es mi sanador y mi libertador. ¿Sabes? Y si el Espíritu Santo te dice algo más, menciónalo y échalo fuera, muéstralo y échalo fuera en el poderoso nombre de Jesús. Así que hoy es el tiempo en decir, vengan a mí todos aquellos los que están cansados, pero el Señor dice que si aún fuésemos rojos como la grana, Él nos vuelve blancos como la nieve. Pero ¿sabes qué? Viviendo en la libertad en Él para que tengamos esa autoridad de vencer a Satanás día con día. Que pases un buen día.